constituyen los elementos vegetales que alcanzan mayor porte? Hoy acuérdense que vamos a ver árboles y arbustos, ¿sí? ¿Cómo los implementamos, cómo los podemos utilizar en todo lo que es parques y jardines, espacios verdes? Los árboles son los que, plantados en abundancias y cercanos unos de otros, son los que nos permiten construir densos macizos de reparo, por ejemplo, de ocultamiento o de fondos de composiciones. Cuando se los utiliza separados entre sí, forman grupos, pueden formar grupos, o pueden ser totalmente individuales. Estos se usan para vestir el paisaje, es lo más grande que vemos. Acá, como ven en la foto, ¿vieron? Hay árboles individuales y árboles agrupados. Pero bueno, es tan grande el tamaño que tienen que es lo más vistoso, y más que nada en un espacio tan grande como el que ven acá. El árbol aislado, como hay acá, por ejemplo, el amarillo que tenemos ahí, luce con todo su valor en cuanto a su silueta, su follaje, si tiene flores, en este caso sus hojas amarillas, porque evidentemente estamos en otoño. Eh, se ve en los planos más cercanos como punto de observación, se lo puede observar individualmente, ¿sí? La particularidad que poseen los follajes caedizos, como son todos estos que están colorados acá en otoño, eh, es que permiten seleccionar a las especies aptas para protección contra los vientos, o sea, si son árboles caducos o son árboles perennes. Hay que tener en cuenta esas cuestiones para saber para qué los vamos a utilizar. Si los vamos a utilizar para sombras, necesitamos que sean más globosos, hay que tener en cuenta cómo es la forma del árbol para la utilización, para el uso que le vamos a dar en el sitio determinado que lo queremos poner, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos árboles caducifolios cerca de una vivienda, generalmente preferimos que sean caducifolios, que se les caigan las hojas, porque recuerden que en verano nos van a proteger con sus hojas del calor, pero en invierno se van a caer las hojas, entonces van a dejar entrar la luz del sol por las ventanas. Entonces, ese es un uso apropiado de que sea un árbol caducifolio, ¿sí? Si ponemos un árbol que no es caducifolio, que es un árbol perenne, en invierno no va a entrar calor por las ventanas, porque nos va a seguir dando sombra. Entonces, hay que tener en cuenta cuál va a ser el uso que le vamos a usar, a dar a cada especie. Y aparte que son las plantas más grandes. Algunas plantas pueden ser consideradas como árboles o arbustos según el tamaño. Esto se debe a que el porte natural puede ser reducido o adaptado a muchos propósitos que les queremos dar nosotros. Se pueden modificar las alturas, por ejemplo, con las acacias, con los ligustros, los prunus, ¿sí? Entonces, los podemos modificar según el uso que le queremos dar. Con los árboles, son estos los que, plantados en abundancias y cercanos entre unos y otros, nos permiten macizos, ¿sí? De reparo. Cuando los utilizamos, forman grupos, ya dijimos, o individuales, como está acá en la foto. Algunas plantas pueden ser árboles o arbustos grandes o árboles chiquitos. Siempre tenemos que tener en cuenta el propósito que le vamos a dar. Acá les dejé, ¿se acuerdan que habíamos visto que los árboles tienen magnitudes? Bueno, acá les dejé un listado de árboles de primera, de segunda y de tercera magnitud. Acá podemos ver que los de primera magnitud, recuerden que son los más grandes. Las araucarias, bien grandes, las casuarinas, que las casuarinas son muy utilizadas para hacer barreras contra vientos, ¿sí? Los eucaliptus son gigantes. Los eucaliptus lo que tienen es que hay que tener mucho cuidado porque se quiebran las ramas allá en las alturas y caen y son peligrosos. Entonces hay que hacerle una poda de cuidado, de protección, más que nada para la gente que transita abajo de los árboles. Después tenemos los árboles de segunda magnitud, que son, por ejemplo, las alcacias, los cedros. También son utilizados para poner atrás, puede ser de un arbusto grande o de un árbol de tercera magnitud, o en veredas grandes, ¿sí? Cuando tenemos veredas de 6 metros de ancho, podemos utilizar estos de segunda magnitud. Y los de tercera magnitud, que son utilizados para las veredas chiquitas, y generalmente acá tenemos los frutos, los frutales. Tenemos árboles con troncos vestidos,
¿sí? Acá cuando les digo lo de los fustes, según las características hay que tener en cuenta los fustes. Los fustes ya dijimos que es el tronco, ¿sí? Acuérdense que el árbol dijimos que como concepto empieza desde el tronco, siempre tiene el fuste y empieza la ramificación hacia arriba, ¿sí? Entonces, el tronco viene a ser el fuste, antes de la ramificación. Entonces, ese fuste puede ser vestido o desnudo. Cuando hablamos de un tronco vestido es porque tiene un follaje o una ramificación casi desde el suelo, como es el caso de los álamos, ¿sí? Y si no, tenemos copas frondosas, pero desde una altura que, bueno, después vamos a ver arbolado urbano, pero generalmente son 2 metros, 2,5 metros para arriba, hacia arriba. Son características importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionarlos porque eso nos va a dar la utilización también que le vamos a dar. Si queremos ver por abajo de ellos, o queremos estacionar un vehículo abajo de ellos, o queremos transitar abajo de ellos en una plaza, por ejemplo, o si queremos hacer una barrera contra vientos, o queremos que caiga y que no se vea en el espacio, que tape cuestiones como paredones o cuestiones ornamentales. En el caso del tronco vestido, la visión del observador queda interrumpida, ¿sí? Cuando tenemos ramificación desde la base. No estamos hablando de que salga de la tierra la ramificación, sino desde que sale desde el mismo tronco, pero bien cerquita a la base, como es el caso de los álamos. Entonces, interpone la visión bueno, y provoca, por ejemplo, una barrera visual, de vientos, puede ser de sonora, contra animales, bueno, tenemos diferentes tipos, pero es porque el árbol crece desde abajo. Siempre hablamos de cuáles son las características que vamos a tomar en cuenta del árbol para ver el uso que vamos a implementar en él, ¿sí? Que para qué lo vamos a usar. Y cuando tenemos árboles que son desnudos en el tronco, bueno, podemos ver a través de él, podemos poner árboles atrás de ellos, entonces vamos a marcar más distancia con la vista. Bueno, son diferentes utilizaciones que le vamos a dar. Acá, con respecto al fuste, les dejé también ejemplos, ¿vieron? Acá de árboles con tronco desnudo y árboles con troncos vestidos, ¿sí? Con troncos vestidos tenemos a los cedros, que generalmente son bien bajos, el liquidámbar, que crece desde abajo. El liquidámbar esto también está hablado desde lo natural del árbol, ¿sí? Ahí ustedes van a ver liquidámbar, que están en las veredas con estos colores otoñales rojísimos en este momento, pero que están con un fuste alto. Bueno, eso es porque la poda que se le realizó al liquidámbar estuvo trabajado y tiene un fuste alto. Pero hay algunos liquidámbar que naturalmente no están podados, entonces generalmente, si no están podados, su crecimiento es bajo, ¿sí? En el fuste. Y después, acá tienen con tronco desnudo, por ejemplo, las araucarias. Las araucarias, bueno, si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ir a la cordillera, tienen los troncos altísimos y allá arriba está la ramificación con todo lo que es sus hojas, los piñones, que son sus frutos tan ricos en esta zona. Bueno, después tenemos la clasificación según su forma. Estas ya las vimos, por eso vamos a ir reviendo todo lo que ya vimos, pero ahora contemplando cómo los podemos utilizar en los espacios, ¿sí? La forma hace referencia, ya dijimos, al aspecto general que toma la planta. Pueden ser globosas, columnares, piramidal. Las formas y las siluetas no siempre son las mismas, aún en individuos de la misma especie, dependiendo de sus ubicaciones relativas. Por ejemplo, podemos tener una guaribay acá en Neuquén y una guaribay en el norte, y generalmente va a ser diferente porque el clima y las condiciones ambientales es diferente, pero la forma generalmente va a ser igual, a no ser que alguien lo pode, ¿sí? Ahí es donde cambian los aspectos de podas, de siluetas, de formas, con la poda que realizamos los humanos. También tiene que ver el asoleamiento, los vientos, los suelos en los que están, la asociación con otras especies que tengan al lado, porque vieron, no sé si han visto que a veces ponen dos árboles al lado uno del otro y son tan grandes que tienden a separarse, porque los dos necesitan tener espacio para formarse. Bueno, eso también, por eso pueden ser distintos, pero hay que contemplar la forma del árbol para saber dónde lo vamos a ubicar y qué es lo que queremos de ellos.
En algunas ocasiones también depende de las tareas de mantenimiento, como ya dijimos, que le provoquemos al árbol, porque por ahí los pueden mochar. eh, a la guaribay en particular a veces lo cortan para que quede parejo abajo y pierde toda esa caída hermosa que tiene. Bueno, pero esos son gustos particulares de cada uno. Acá tenemos el follaje. Son cuestiones, recuerden que ya fuimos viendo, pero ahora implementémoslos al espacio que las quieren usar ustedes. El follaje puede ser que el follaje siempre sea verde, como el caso, sigo con el caso de la guaribay, pero puede ser que siempre esté verde, o puede ser que vaya cambiando con el proceso del año. El, como que dijimos recién, el liquidámbar, que se pone tan rojo en otoño y después se le caen las hojas. Entonces, hay que ver qué es lo que nosotros queremos, si queremos el color, si queremos que siempre esté verde con hojas, porque es un espacio, por ejemplo, no sé, en espacios grandes verdes, quizás sea lindo tener un árbol todo el año verde en invierno para que le dé verde, o si lo queremos poner en la ventana de una casa, entonces vamos a buscar un árbol caduco. Esto es con respecto al follaje. Y qué mejor que, por ejemplo, buscarle el color a las hojas, si sabemos que igual se va a caer, entonces poner un árbol que se transforma en colorado para que dé el toque otoñal en nuestro patio y después se pele totalmente para dejar entrar luz a la casa. O sea, igual, por supuesto que esto va siempre a gusto del consumidor. Entonces, el follaje son características variadas que nos ofrecen las plantas, tanto en color como en brillo, en densidad, en textura. Siempre hay que tener un conocimiento de la planta que voy a comprar, ¿sí? Acuérdense que el color, dijimos que es lo más fugaz, es lo que más cambia. Entonces, si yo quiero tener un árbol rojo en el patio, bueno, sabemos que vamos a buscar ese objetivo, ¿sí? Pero también podemos buscar que esté siempre verde o que sea caduco. O sea, hay que tener el conocimiento previo antes de comprar la planta que voy a utilizar. Se trata de aprovechar estéticamente todos los contrastes que tienen las plantas, ¿sí? En cuanto a sus colores, sus tonalidades, los distintos estados de crecimiento, cómo va a ir mutando a través del año. La idea es poder absorber todo lo que nos ofrece la planta a la hora de utilizarlo. Acá yo les dejo, con respecto al follaje, diferentes árboles para que vean, porque el otro día hablaban de que les dejé los nombres, ahora que ya sabemos esto de buscar los nombres, acá tienen los nombres científicos de cada planta y ustedes pueden elegir. Los que son verdes más claros, los verdes más oscuros, el verde amarillento o dorado. Tenemos los azulados, ahí están los eucaliptus, por ejemplo, los de follajes de colores variegados, ¿sí? Que son cuando tienen las hojas veteadas con amarillo, y el follaje otoñal. Así que ahí tienen una gran variedad de árboles. Después, si quieren, ustedes, según lo que a ustedes les parezca o quieran o tengan la idea de colocar o de usar, pueden usar esta lista y buscar en particular información sobre el árbol que les interesa y ir viendo los colores y todo eso. Después tenemos el tema de la densidad. Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de la transparencia o la opacidad que tiene el follaje, ¿sí? Si es muy abundante de hojas, si no tiene mucha abundancia, si las hojas están muy apretadas o más bien separadas para permitir el paso de la luz. De eso es la densidad. Estamos hablando del follaje, ¿sí? Nos da poner el saber sobre el follaje, si es colorido, si tiene brillo, si tiene textura, si es abierto. A mí me gusta mucho el abedul, por ejemplo, porque tiene las hojas separadas y le entra mucho la luz, ¿sí? Tiene una transparencia. Entonces, si bien uno está abajo, no recibe la luz plena del verano, pero deja pasar la luminosidad. Y, por ejemplo, uno que sea más bien denso puede ser el paraíso, que es bien cerrado, que su copa es bien cerrada en verano y que nos ofrece una sombra bien oscura, ¿sí? Entonces hay que saber qué es lo que queremos antes de comprar, qué es lo que nos gusta, ¿sí? Todas estas son cualidades a tener en cuenta para ver qué es lo que queremos, cómo lo vamos a utilizar en el lugar donde lo vamos a plantar. Acá yo les dejo también un listado de follaje denso y de un listado de follaje liviano. Acá, por ejemplo, ven, está el Betula péndula, que es
ay, se me fue el nombre ahora, que les dije recién. Eh, bueno, recién las mencioné. El abedul, abedul. Bueno, pero acá tienen para que busquen las opciones que les interesen también. Bueno, en cuanto a la textura, ya sabemos que la textura, cuando hablamos de textura, hablamos del tamaño de las hojas, ¿no? Entonces, acá vamos a tener a considerar qué textura queremos en el patio, qué textura queremos en el parque, qué es lo que le queremos ofrecer a la imagen que va a ver el observador. Por ejemplo, desde la ventana de la casa. Vamos a querer ver hojas chiquitas, hojas grandes. Recuerden que las hojas grandes, si las ponemos cerca, es como que van a achicar el espacio. Si las ponemos lejos, amplían el espacio, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que queremos en cuanto a dimensión del espacio. Si queremos apreciar, acá yo les puse un níspero, porque me encanta el níspero, que tiene esas hojas bien grandes, los frutos son bien coloridos. Y a mí lo que me encanta en particular del níspero es que todo lo que es la flor la da en la época invernal, entonces las abejas tienen mucho trabajo ecológico en el níspero en el invierno, es donde pueden comer, alimentarse, tiene un gran trabajo ecológico. La observación de estos árboles en cuanto al follaje, hay que tener en cuenta la flexibilidad, el movimiento, si es rígido o no. Por ejemplo, volvemos al abedul. El abedul, que tiene las hojas separadas, le entra la luz, pero también tiene un movimiento. Entonces, con el viento, con las brisas, tiene una flexibilidad grande. Este níspero en particular es más duro, más rígido, ¿sí? Entonces, por más que haya viento, se mantiene rígido. Entonces, eso nos va a dar una suavidad o una aspereza a la hora de verlo. Y las hojas de gran tamaño nos sugieren una textura gruesa, acuérdense. Acuérdense que las más chiquitas es textura fina y las más grandes son textura gruesa. También hay que ver qué es lo que tienen al lado, porque recuerden que también está la textura mediana, entonces depende de lo que tienen al lado, es como se van a ver. Tiene un problema que le gustan los pájaros, ¿eh? ¿No? Que se comen el fruto. Sí, los pájaros puede ser, porque es una de las pocas especies que fructifica muy en primavera, ¿sí? Recordá que está con la floración en invierno, entonces es una de las primeras especies en fructificar. Pero tiene el aporte ecológico que le da de comer a las abejas en invierno. Y la otra ventaja que para mí tiene el níspero es que la fruta queda en la planta, no es que cae al suelo, ¿sí? Si vos no la cosechás, la fruta queda ahí, se seca ahí como si fuera una uva, una pasa de uva, y después cae, pero ya cae cuando tiene que volver a florecer. Entonces, no es un árbol que ensucia, queda con la fruta pegada, no es un árbol que caiga como un durazno y que enchastre todo porque se reventó la fruta. Entonces, al secarse en la planta, cuando cae, cae de forma dura, compacta y bueno, no es para ensuciar veredas. Así que A mí para mí esa es una ventaja más. me gusta comerla, me encanta el A mí también. Me encanta. Yo tengo 3 nísperos en mi casa, así que me encanta, sí. Bien ácida la fruta, o sea, según la época, pero es rica. Bueno, acá les dejo entonces árboles de textura gruesa, árboles de textura mediana y árboles de textura fina, ¿sí? La magnolia grandiflora son estos árboles gigantes que tienen hojas grandes, bien coráceas, y la flor de la magnolia es bien grande, tiene, no sé, 20 centímetros suelen tener, y lo que tiene de linda la flor es que cuando cae, porque es una flor blanca, muy imponente, pero cuando cae al suelo, las hojas, los pétalos se oxidan y quedan con una textura bien terciopelada, porque la textura parece terciopelo, y les da un tono bien óxido, bien color óxido. Entonces queda muy linda, es muy raro de encontrar esa textura y la magnolia la tiene. Después la catalpa, que tiene esas hojas grandes, con esas chauchas grandes, ¿sí? De textura gruesa. Después tenemos, como textura fina, en el otro extremo les puse jacarandá, ¿sí? Unas hojitas bien finitas. Bueno, pero acá tienen para que vayan buscando, si a algunos les gusta, pueden buscar información y acá tienen para visualizar diferentes texturas. Con respecto a la floración, que es otra característica que tenemos que tener en cuenta, es la vistosidad y el valor decorativo que le vamos a dar nosotros, ¿sí? Si nos importa la floración o no nos importa. Pero acá en particular, si son flores grandes,
si a nosotros nos interesa el árbol por la flor que tiene, hay que tener en cuenta la época en la que va a florecer, ¿sí? Si nos va a interesar esa flor en la época que florece, si es un árbol que permanece con flores todo el verano o tiene floración nada más que 2 semanas. Son todas cuestiones que podemos ir investigando para saber si el árbol nos interesa o no nos interesa. El color de la flor, el tamaño de la flor, la forma de la flor, el aroma, si nos gusta o no Perdón, nos gusta. profesora, cómo se llama ese árbol? Me encanta. ¿Qué tiene una flor? ¿Cómo se llama? No escuché. El No, no árbol. dije cómo se llama. Este creo que es un Oh, tulipanero, me parece. re lindo esto, porque da Sí, sombra, es tupido. sí, sí, es muy bonito, muy bonito. Pero bueno, son todas cuestiones que podemos buscar. Acuérdense, ustedes si ven un árbol, le sacan una foto y lo buscan, ¿sí? Y de ahí van a poder identificar si la flor dura mucho, si dura poco, si enchastra, si hace fruto, porque ahí les va a dar todas las opciones. Acuérdense que después de la floración siempre viene el fruto. Entonces hay que ver si el fruto nos interesa de esa flor. Entonces ahí podemos poner árboles que nos interesen o no nos interesen en el espacio que nosotros queremos utilizar, ¿sí? Acá les puse, por ejemplo, dijimos que después de la floración viene la fructificación. Este es un quercus, es un árbol que no es ni un quinoto ni una mandarina, son quinotos más grandes, pero ornamentalmente son hermosos, ¿sí? Y son arbolitos chiquititos que se usan así en maceta como aporte ornamental. Generalmente los ponen en maceta, en un patio y crecen y dan el frutito, pero no son árboles grandes. Y el fruto en particular es muy ácido, entonces, bueno, es como comer un limón. Yo he comido el dulce de quercú y es muy rico, pero no es como una mandarina de rico o como un quinoto. Entonces, acá tenemos que considerar también si queremos utilizar la fruta como valor ornamental. Este árbol lo que tiene en particular que la fruta dura mucho en la planta, ¿sí? Entonces, desde que nace, pasa por su color verde y logra el naranja y ya el naranja se pone feo, puede estar 2 o 3 meses fructificando. Entonces, es mucho el valor ornamental que nos ofrece en cuanto a la fruta que tiene. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta si nos interesa el tamaño del árbol, dónde lo vamos a poner, dónde lo vamos a ubicar, si lo vamos a poner adentro de una galería o si lo vamos a tener afuera en el exterior. Hay que tener en cuenta, siempre les digo esto de si nos ensucia el piso, porque cuando cae la fruta al piso, imagínense, yo siempre pongo de ejemplo la mora, porque la mora es una planta que usan mucho en las avenidas y cuando cae la fruta al piso queda todo enchastrado porque obviamente la gente pasa, las pisa y queda todo sucio. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Si vamos a querer esa mugre abajo del árbol o no, para el espacio donde lo vamos a usar, el color de la fruta, la forma de la fruta, todos son aspectos que tenemos que saber sobre la planta que vamos a comprar para el espacio donde lo vamos a utilizar. El diseño no puede estar superditado a las plantas que nosotros vamos a usar, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo un cantero de 2 metros por 10 metros. Bueno, lo diseño, sé que voy a poner arbustos, sé que voy a poner plantas con flores blancas, sé que quiero, por ejemplo, en una esquina que haya algo azul. Bueno, puede ser que tengamos definidas las plantas o puede ser que no. Nosotros primero armamos el diseño y después vemos qué plantas le ponemos o qué plantas vamos a utilizar según los requerimientos que tengamos, porque recuerden que primero tenemos requerimientos ambientales para las plantas, o sea, no es que podemos traer una planta de Brasil y ponerla acá en el sur de Argentina. Entonces, tenemos que buscar primero los requerimientos ambientales de las plantas que vamos a utilizar. Nosotros sabemos que queremos una esquina azul. Bueno, tiene que ser una planta azul que cumpla con los requerimientos de que aguante y soporte el clima nuestro, porque armar un cantero muy bonito, pero si no nos aguanta el clima, no nos va a durar nada, ¿sí? Después tenemos que tener presente toda la estacionalidad de la planta, ¿sí? Cómo va cambiando. Entonces, si nosotros queremos que esa esquina azul sea verde, o sea, sea azul todo el año, bueno, no podemos poner un árbol caduco. Tenemos que buscar una especie que, por ejemplo, un cedro azul que tenga follaje todo el año. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones que tenemos que ir contemplando a la hora de seleccionar las plantas, pero siempre lo más importante es que se adapten a nuestro clima, que lo toleren o que nosotros le podamos dar la protección adecuada para poder soportarlas. Por ejemplo, ponerle protecciones en invierno con telas antiheladas,
ponerle buen compost o ponerle, no me sale la palabra ahora, pero cuando le ponemos hojas o les cubrimos las raíces para que la helada no los lastime. Bueno, entonces, los aspectos que pueden condicionarnos a nosotros es, primero, las plantas con respecto al clima. Después tenemos otra gran condición, es que justamente esas plantas que vamos a conseguir en el mercado de nuestra zona, van a vendernos las plantas que se den en esta zona. O sea, es muy difícil que en el mercado que nos quede cerca de nuestra vivienda nos vendan plantas de otros climas. Y si nos venden plantas de otros climas, hay que considerarlo, si las compramos o no, para utilizarlas en el espacio donde nosotros sabemos que les va a dar el frío del invierno directo o si va a estar cubierto bajo un techo. Y también, en cuanto al mercado, hay que ver qué es lo que se consigue con respecto al calibre de los árboles. O sea, si son árboles de 3, 4 años o si son árboles con un calibre finito, que recién son estacas, recién plantadas. Bueno, eso hay que contemplar qué es lo que queremos. Si queremos comprar árboles grandes, que nos va a salir más caro, o queremos comprar árboles con estacas recién enraizadas. Después están las condiciones de los clientes nuestros. ¿Qué es lo que quieren los clientes? Si quieren plantas con espinas, que hay gente que no le gustan las plantas con las espinas. Yo siempre digo que a la gente dicen que no quieren plantas con espinas porque son peligrosas para los chicos, pero los rosales están en todos lados. Entonces, bueno, también eso es una consideración que es algo que los clientes dicen que no quieren, pero después terminan queriendo. Porque dicen que son relativamente peligrosas, que es cierto, pero bueno, depende de dónde lo pones. Y justamente si ponemos una planta con espina es para que nada le ande cerca. Después, esto que hablamos recién de la producción de los frutos, con respecto a qué es lo que quiere el cliente, cómo va a ser el fruto, si es ornamental o si se cae y ensucia, o capaz que sea tóxico, ¿sí? Hay plantas que tienen frutos tóxicos, entonces hay que saber dónde ponerlas para que no afecte a los seres humanos. Y después otro tema que también consideran mucho los clientes es el tema del polen en los árboles, el polen y por ejemplo, el álamo blanco que tiene, no me sale ahora, pero es ese algodón que nos molesta a todos en la nariz. El plátano acerifolio también es muy, muy, muy alergeno. Exactamente. Entonces hay La clientes que pelusa. tienen la pelusa, tienen muy en cuenta esas cuestiones porque hay gente que realmente lo sufre. Entonces hay que tener en consideración esos aspectos. Si vamos a comprar las plantas, hay que preguntar antes si alguno sufre alguna patología así que les pueda llegar a molestar para no utilizar esas especies. Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que nos puede condicionar a las plantas que vamos a utilizar es si nos queda cerca el proveedor que nos va a dar la planta o no, porque recuerden que si vamos a traer plantas de lejos, los costos se incrementan con respecto a los fletes, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerarlo, porque capaz que podamos conseguir plantas más grandes, generalmente los árboles grandes y los viveros que ya están súper acostumbrados a ventas de árboles grandes están en Buenos Aires. Bueno, hay que trasladar, hay que conseguir un flete para super árboles y trasladarlo y salen caros y todo se encarece. Entonces hay que ver si el cliente quiere pagar por esa mercadería.